Hoy quiero hablar de una idea que si la miras bien te cambia todo el panorama de tu mente, de tu existencia y de cosas que quizá te hagan pensar más allá de lo que habías imaginado. A continuación te voy a contar mi teoría sobre la mente humana y el gran potencial que tiene. Todo empezó con una pregunta que me hice a mí mismo hace unos cuantos años. Y a partir de ahí empecé a estudiar, a pensar, a analizar y finalmente a desarrollar todo lo que te voy a contar en este vídeo. La pregunta es muy fácil, es muy sencilla, es esta. ¿Es posible que haya algo más rápido que la velocidad de la luz? Realmente todo depende de lo que entiendas por rápido, porque rápido puede significar dos cosas distintas. Una cosa es rapidez física y la otra es lo instantáneo a nivel mental, a nivel significado, a nivel experiencia. Entonces, lo primero que te digo para responder a esa pregunta es una respuesta corta, la física, la científica. Nada, absolutamente nada, puede transportar información más rápido que la velocidad de la luz. Eso sigue siendo cierto según la relatividad de Albert Einstein. Si algo pudiera hacerlo, rompería la causalidad, es decir, efectos antes que causas. Y el universo, tal y como lo conocemos, tal y como lo entendemos, no funciona así. Los científicos dicen que si algo fuera más rápido que la luz, este orden se rompería. En algunos casos parecería que algo ocurre antes de que lo causes, de que lo hagas. Por eso dicen que ir más rápido que la velocidad de la luz sería como viajar en el tiempo. No porque vuelvas físicamente al pasado o al presente, sino porque el efecto aparecería antes que la causa. Hasta aquí todo de acuerdo. Pero ahora viene la respuesta interesante, la que te hace pensar. Hay cosas que parecen ir más rápido que la luz, pero no lo hacen realmente. No es verdad. Te las explico. La primera, por ejemplo, la expansión del universo. El espacio mismo puede expandirse de tal forma que dos galaxias se alejen entre sí más rápido que la velocidad de la luz. Pero realmente no es que viajen, es que el espacio se estira, se expande. No hay mensaje, no hay señal, así que realmente no es velocidad tal como nosotros la conocemos. Segundo ejemplo, el entrelazamiento cuántico. Dos partículas entrelazadas pueden responder instantáneamente sin importar la distancia a la que estén. Pero cuidado, eso no transmite tampoco información. Solo hay correlación, no hay comunicación. Esa conexión no es velocidad, es instantaneidad. Y tercero, el pensamiento humano hablando metafóricamente. Piensas en alguien y ya estás ahí. No has viajado, pero tampoco has tardado en llegar. No es física, es algo mental, con lo cual es otra liga. Entonces, lo digo claro, nada con masa supera la velocidad de la luz. Pero el universo tiene fenómenos que rodean la idea de velocidad sin violarla. Y quizá lo más inquietante no es lo rápido que viajan esas cosas, sino lo instantáneo que puede ser el significado. Como por ejemplo un recuerdo, una intuición o una certeza. Eso no corre, simplemente ¡pam!, aparece. Y aquí es donde entro yo con mi teoría. La velocidad de la mente es más rápida que la velocidad de la luz. Y el día que el ser humano entienda eso, podrá viajar en el tiempo. Y cuando digo eso, no estoy diciendo que viajemos en el tiempo de una forma física y literalmente. Me refiero a una intuición profunda expresada en un lenguaje simbólico. La mente no viaja más rápido que la luz en el espacio, por la sencilla razón de que no juega en el mismo tablero. La luz necesita distancia, un principio y un final, la mente no. En una fracción de segundo, tú puedes pasar mentalmente de un momento de tu infancia a una escena que aún no ha ocurrido, a una decisión futura, a un recuerdo que duele o que alegra, incluso a una posibilidad que todavía ni siquiera existe, sin desplazarte, sin tiempo intermedio, sin ninguna trayectoria. Desde la física de Albert Einstein, el tiempo es relativo al movimiento y a la velocidad. Desde la mente humana, el tiempo es maleable.
Es decir, la mente no viaja en el tiempo, la mente manipula el tiempo. Por eso, el trauma te trae el pasado al presente, la ansiedad te mete en un futuro que ni siquiera existe, la intuición te adelanta información, la conciencia plena te saca del tiempo por completo. Y entonces, lo digo así porque es importante, cuando el ser humano entienda esto de verdad, no como una frase bonita, sino como una experiencia entrenable, no viajará en el tiempo con máquinas, pero aprenderá a no estar prisionero de él. Y eso, en términos humanos, es una forma mucho más radical que el viaje temporal, porque no va hacia ayer y no va hacia mañana, sino algo mucho más potente, va fuera del reloj. Presta atención a esto porque aquí empieza lo realmente fascinante. Todo lo que hay en el universo forma parte del espacio, entonces la mente también está en el espacio. Y si aceptas esa premisa, la conclusión es inevitable. Todo lo que existe está en el espacio, no hay nada fuera del espacio. No hay materia, ni energía, ni información fuera del espacio. Entonces, si la mente existe, y no como una metáfora, sino como un fenómeno real, la mente también está en el espacio. La diferencia es qué tipo de cosa es. El cuerpo ocupa un espacio físico por el volumen que tiene. La mente ocupa un espacio no físico, con lo cual ocupa un espacio por relación. La mente no pesa, no tiene esquinas, no tiene bordes, no se puede señalar con el dedo, pero interactúa, afecta, organiza continuamente, incluso mientras estás durmiendo. Entonces aquí viene el punto delicado. La mente no está localizada como un objeto, pero sí está distribuida como un campo. Algo parecido a lo que podría ser un campo magnético, un campo gravitatorio o un campo simplemente de información. Desde la física clásica esto incomoda, pero desde una visión más amplia encaja perfectamente. Incluso desde la relatividad de Albert Einstein, espacio y tiempo no son escenarios vacíos, son parte activa de lo que ocurre constantemente. Con lo cual, si la mente afecta al cuerpo, modifica decisiones, altera percepciones en el tiempo, no es externa al universo, es una propiedad emergente del mismo universo observándose a sí mismo. Es decir, la mente es una parte importante del universo tal como lo conocemos, ya que todo lo que sabemos de él, del universo, son percepciones y estudios hechos desde la mente humana. Eso significa que somos una de las formas que tiene el espacio de organizarse en la conciencia. Y aquí te lanzo una pregunta que es más inquietante que cualquier respuesta. ¿Qué parte del espacio está despierta cuando tú o cualquier persona piensa? Desde mi punto de vista, fuera de la mente humana, yo creo que el tiempo no existe. Y te lo voy a explicar para que lo entiendas. El tiempo es un invento del hombre para preguntarse lo que llevamos preguntándonos desde el inicio de nuestra existencia. ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y a dónde vamos? Con lo cual, la velocidad de la luz es algo que el hombre ha medido con sus medios físicos y con su conocimiento. Su mente ya ha sido más rápida que el tiempo al crear ese tiempo que pone una fecha de caducidad. Te lo voy a desglosar para que lo entiendas mejor, porque esto no es una provocación vacía, es una tesis que te la detallo para que la entiendas paso a paso. El tiempo no se percibe directamente. Nadie ve el tiempo, vemos cambio, vemos movimiento, vemos un antes y un después. El tiempo es la herramienta simbólica para ordenar todo eso. El tiempo como concepto, entonces, nace de la mente humana, para recordar, para anticipar, para entender quiénes somos, qué hacíamos antes, qué seremos después. En ese sentido, el tiempo no existe como cosa, existe como un marco mental. Y aquí hay algo que demuestra esto de una forma directa, la percepción del tiempo. Piensa en esto, cuando estás pasando un rato, una hora haciendo algo que no te gusta, cuando estás incómodo o incómoda, aburrido, aburrida, o estás sufriendo, esa hora parece eterna. Miras el reloj
y solo han pasado 5 o 10 minutos y sientes que ha pasado 1, 2 horas o más. Ahora piensa en lo contrario. Estás con alguien a quien quieres, con quien te diviertes, estás disfrutando, estás presente, te lo estás pasando pipa. Miras el reloj y ese mismo tiempo que antes parecía eterno, que parecían horas, son unos sencillos minutos. Dices, hosti, si han pasado solo 5 minutos y realmente han pasado unas cuantas horas. El reloj marca exactamente lo mismo en ambos casos, 60 minutos por hora, pero tu experiencia y tu sensación no son las mismas. Entonces la pregunta es inevitable, ¿dónde está el tiempo real? Porque si el tiempo fuera algo objetivo, algo que vivimos igual todos, no cambiaría según el estado emocional de cada uno. Lo que cambia no es el reloj, lo que cambia es tu mente sobre esa percepción de ese reloj. Y si tu mente puede alargar o acortar experiencias del tiempo, entonces el tiempo que vives no es una magnitud externa, es una construcción interna. No vives el tiempo, vives la percepción del tiempo. Y si eso es así, el tiempo deja de ser una estructura rígida y empieza a ser un fenómeno totalmente psicológico. Y eso significa algo muy, muy profundo. La calidad de tu estado modifica la duración del tiempo, con lo cual modifica tu vida experimentada. No la del calendario, la de tu experiencia real. Y eso no es una idea abstracta. Lo puedes observar en personas reales, en momentos reales. Te voy a poner algunos ejemplos. Hay personas que viven desde la pasión, desde la presencia, desde lo que realmente sienten, lo que les gusta, lo que son, y su cuerpo responde a ese estado. Por ejemplo, Mick Jagger, de los Rolling Stones. Con 82 años, sigue subiendo al escenario durante horas con una energía física que muchos jóvenes no podrían sostener. Otro cantante, Alice Cooper, con 78 años actualmente, mantiene giras durante meses, giras gigantes, trabajando cada día, con una resistencia sorprendente. Ramoncín, de nuestro país, con 70 años, conserva una lucidez mental y una vitalidad que no encajan con la imagen que tenemos de alguien de esa edad. Y todo esto, por supuesto, no es maquillaje, pero tampoco es solo genética, es estado. Y ahora mira el contraste, mira lo contrario. Personas de 40, 50 años, incluso 30, llevan viviendo años en tensión constante, haciendo lo que no quieren hacer, obedeciendo normas sin elección, sosteniendo un relato que no sienten propio. Y ahí su energía es menor, su mirada está más apagada, el cuerpo parece mucho más cansado de lo que debería estar. Parece que tengan unas cuantas décadas más de edad. Y eso no es una excepción, eso ocurre, lo puedes comprobar con personas que conoces. Y aquí es donde todo empieza a encajar. Si el tiempo vivido depende del estado mental, si una hora puede sentirse eterna o instantánea según como estés, ¿por qué no iba a influir también ese estado de una manera en que tu cuerpo procesa el paso de los años? Y ojo, no estoy diciendo que el calendario desaparezca, estoy diciendo que el calendario no manda él solo, porque el cuerpo no envejece solo por los números del paso del tiempo, envejece muchísimo más por su narrativa interna. Apliquemos ahora esto con lógica. Si la medida del tiempo es un invento del hombre y la velocidad de la luz depende del tiempo, entonces también es un invento conceptual. La luz no sabe que viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Eso es una medición humana dentro de un sistema humano. La mente no corre dentro del tiempo. La mente crea el tiempo para explicarse. Y al crear el tiempo, lo hace para describir de dónde venimos, de dónde vamos. Y el ser humano entonces se pone una fecha de caducidad al poner una línea temporal. Porque en el momento que dices, vengo de algún sitio, ahora estoy aquí y llegaré a donde tengo que ir, ya te pones una fecha de caducidad. Tienes que llegar a ese sitio. Y cuando llegas, termina el viaje. O dicho de otra manera, con otra palabra, cuando llegas,
mueres. Sin embargo, sin ese tiempo lineal no hay antes de nacer, no hay después de morir, y lo más importante, no hay un se acaba. Hay presencia, hay transformación, hay cambio, pero sin narrativa de fin. Por eso, muchas tradiciones profundas, y no hablo de religiones, sino de experienciales, no hablan de la vida y de la muerte, hablan de estados. Y visto así, la muerte no es un hecho natural, es una consecuencia lógica de haber creído en el tiempo como una línea única. La mente fue más rápida que la luz, no porque corra más, sino porque creó el marco donde la luz puede medirse. Pero al hacerlo pagó un precio muy caro. Se contó a sí misma una historia, un principio y un final. Y aquí es donde hay una grieta importante. Si realmente el tiempo no existe, ¿qué eres tú cuando no estás contando tu historia en una línea temporal? La respuesta es muy fácil. Eres el que decide o la que decide su historia. Y aquí la cosa se empieza a poner muy interesante. La ciencia ha demostrado que según cómo te hables a ti mismo o a ti misma, tu biología responde. Es decir, depende de tus pensamientos, puedes enfermar, puedes sanar, puedes envejecer más rápido, puedes tener una gran vitalidad con 80 o 90 años. Eso quiere decir que tu mente puede cambiar tu biología. Y cuando aprendes a pensar y a hablarte fuera de lo establecido, puedes cambiar muchísimas cosas. El gran error del ser humano ha sido siempre mirar y buscar fuera. Buscamos, por ejemplo, cómo crear pócimas o elixires de juventud. Creamos cremas, supuestamente anti-envejecimiento. Nos inyectamos ácido por todas partes y hormonas. Y nos sometemos a cirugías estéticas simplemente para parecer más jóvenes. No para serlo, para parecerlo. Pero el secreto no está en buscar fuera. Está en mirar dentro de nuestra propia mente. Nos saboteamos constantemente buscando respuestas en el exterior. Fíjate, la biología no manda, responde a cómo te hablas, a cómo te percibes, a qué historia estás repitiendo en ti una y otra vez sin darte cuenta. Como te decía antes, pócimas, elixires, fórmulas mágicas, sustancias, siempre son promesas externas. Y todo eso tiene algo en común. Te colocan en un papel dependiente. Mientras buscas fuera, tu mente sigue dormida. Es decir, nos saboteamos a nosotros mismos porque es mucho más fácil y mucho más cómodo seguir unas normas establecidas. Pero cuando cambias el foco, no estás negando la biología, la estás reeducando. Y el cuerpo aprende del relato que tú le das. El sistema nervioso se adapta a la identidad que tú sostienes. Las células no entienden palabras, entienden estados, entienden emociones. Por eso, rejuvenecer no es volver hacia atrás. Sanar no es luchar. Cambiar no es añadir. Es dejar de obedecer a un guión que nunca elegiste conscientemente. El problema no es mirar fuera, no es que miremos fuera. El problema es que nos hemos olvidado de que dentro hay una dirección. Cuando entendemos que lo que somos lo creamos nosotros con nuestros pensamientos y con nuestras emociones, con nuestra forma de ser al 100%, con nuestra forma de entendernos en la vida, fuera de las normas, todo empieza a cambiar. Y ahí nace, por ejemplo, el MPMA, Método de Programación Mental Anti-Envejecimiento. Pero ahora no voy a entrar en detalles sobre esto. Debajo del vídeo tienes un link que pone MPMA y puedes informarte. Seguimos con el tema. Si tu mente es capaz de cambiar tu biología, imagina el gran poder que tiene tu mente. Un poder tan fuerte que por querer entender algo creó su propia muerte. Te lo desarrollo con total lógica para que lo entiendas. La mente es tan poderosa que simplemente para entenderse a sí misma se inventa un principio y por coherencia se inventa un final. Lo hemos dicho antes. Y lo hace no porque la muerte sea necesaria, sino porque su narración lógica lo exige. La mente necesita sentido. Y el sentido, tal como lo construimos, funciona así. Origen, desarrollo,
desenlace. Sin distancia, la historia queda abierta y a la mente humana eso le inquieta. Así que crea el concepto más radical posible. Un día dejaré de ser. Y ahí está la paradoja. No es que muramos porque seamos finitos. Somos finitos porque la mente necesitó un límite para comprenderse a sí misma. La muerte no aparece como experiencia directa. Nadie la vive. Aparece simplemente como una idea. Una idea tan potente que crea culturas, miedos, religiones, prisas, ambiciones, legados. La mente no solo crea la idea de la muerte, actúa como si fuera totalmente real y obligatoria. Envejece obedeciendo expectativas, se apaga siguiendo relatos heredados, limita su biología porque cree en ese calendario que ha inventado ella misma. No porque haya cambio o transformación, sino porque lo interpreta como una cuenta atrás en el momento en que creó esa línea temporal. El gran error de la mente es creer en la muerte con tanta fuerza que la convierte en algo inevitable. Con lo cual, la frase ser o no ser, esta es la cuestión, es totalmente errónea. Nos está limitando a lo que podría no ser un final. La frase real, la frase de verdad, tendría que ser una aceptación en vez de una pregunta. Y debería ser esta: soy lo que soy. Y eso es clave. Ser o no ser parte de una trampa previa. Asume que hay una alternativa real entre existir y no existir, como si el no ser fuera una opción experimentable cuando no lo es. Nadie ha experimentado el no ser, solo hemos pensado sobre él. Por eso la pregunta está mal formulada desde su inicio. No es profunda, es una pregunta binaria, y la realidad no es binaria. La pregunta que nos tenemos que hacer, como pregunta, tendría que ser, en todo caso, ¿por qué soy lo que soy? Esa pregunta ya no habla de vida y de muerte, habla de coherencia. No pregunta si existo o si dejaré de existir, pregunta algo más incómodo pero más real. ¿Estoy viviendo desde lo que realmente soy o desde lo que aprendí a creer que soy? Porque uno o una puede ser y aún así no ser lo que siente que es. Una persona puede estar viva y actuar desde un personaje creado. Por eso la cuestión real no es ontológica, es identitaria. Y cuando te haces esa pregunta, el tiempo pierde fuerza, la muerte pierde dramatismo y el miedo pierde argumento. Porque si el ser humano no hubiera querido medir el tiempo, y en vez de preguntarse de dónde viene y hacia dónde va, se hubiera centrado simplemente en pensar quién soy, no habría creado una línea de tiempo, no buscaría ni un principio ni un final, no pensaría en la posibilidad de morir porque solo estaría viviendo el momento presente. Eso significa que el transcurso de la vida sería de la siguiente manera: hay cambio, hay forma, hay transformación, pero lo más importante, no hay una traición interna por nuestra propia parte. Y si lo llevamos a lo cotidiano, al día a día, es donde todo eso se vuelve brutalmente real. Todo eso te da respuestas a muchas más cosas. Y si lo llevamos a lo cotidiano, al día a día, es donde todo eso se vuelve brutalmente real. Todo esto te da respuestas a muchas cosas más. El por qué hago esto, el por qué hago aquello, el por qué hago lo otro. Fíjate que siempre hay un porqué, y el porqué realmente tampoco debería existir. Las cosas simplemente las deberías de hacer, lo haces, lo vives, lo sientes. Cuando hay un porqué es para demostrar algo a alguien. Si no lo hubiera, no le deberías nada a nadie. Porque a la que inventamos el tiempo, inventamos el dolor de lo que ocurre en el transcurso de ese tiempo, el dolor de lo que pasó, de lo que pasará, de lo que te pueden hacer, y nunca vives el momento exacto, el momento presente que estás viviendo en cada instante. Lo ideal sería vivir sin pensar en el pasado ni en el futuro, entonces sería vivir sin haber creado el tiempo. Con lo cual viviríamos el instante, todos los instantes de nuestras vidas, sin condicionarnos por el pasado ni por el futuro.
Ese sería el verdadero potencial de la mente humana. Quizás muchos piensen que eso es una verdadera locura, pero es una posibilidad muy razonable. Y te recuerdo que muchas personas a lo largo de la historia han sido ejecutadas por pensar distinto, por decir locuras que después han resultado ser reales absolutas. Por ejemplo, Sócrates, año 399 a.C., fue condenado por corromper la juventud y no creer en los dioses. Su crimen real fue enseñar a pensar por uno mismo o por una misma. Es exactamente la misma base que te estoy contando. Giordano Bruno, del año 1600, fue quemado vivo por la Inquisición. Lo que hacía era defender un universo infinito, sin un centro y con muchos más planetas. Se adelantó siglos a la cosmología moderna tal como la conocemos hoy. Así que si sigues aquí, te lo explico sin rodeos. El por qué parece inocente, pero no lo es. Siempre mira fuera del instante. ¿Por qué hice esto? Pasado. ¿Por qué hago aquello? Justificación. ¿Por qué debería hacerlo? Futuro. ¿Por qué me pasó? Dolor. ¿Por qué me pasará? Miedo. El por qué nunca vive aquí, nunca está en el presente exacto. Y en el instante puro no hay deuda, no hay culpa, no hay expectativa ni narrativa, solo hay experiencia pura. Y sí, cuando inventamos el tiempo, inventamos el dolor. No el dolor físico, que es necesario, es una señal. Hablo del dolor psicológico, lo que ya pasó, lo que pudo pasar, lo que pasará, lo que podrían hacerte, lo que podrías perder. Nada de todo esto está ocurriendo ahora, pero lo sentimos real porque la mente lo trae hasta aquí. Por eso casi nadie vive el instante exacto que está viviendo. Está siempre un paso fuera, o recordando o anticipando. Y aquí te voy a poner un ejemplo muy simple para que te reviente la cabeza si lo mires bien. Yo, por ejemplo, tengo dos gatos Sphinx. Muchas personas tienen gatos, perros. Yo observo a mis gatos y los estudio continuamente. Normalmente medimos la vida de nuestras mascotas por los años, igual que nosotros. Decimos, pues, viven 10, 12, 15 años, algunos llegan hasta 20. Y cuando mueren, muchas veces pensamos, pobre gato, pobre perro, qué poco ha vivido. Y encima existe ese concepto que todo el mundo ha oído alguna vez, los años gato o los años perro. Esa teoría de que un año del gato o del perro equivale a 7 años más o menos del ser humano, aunque en realidad el primer año no serían 7, el primer año serían aproximadamente como 14 años humanos, porque es cuando le viene el celo. A partir de ahí ya sí se dice que cada año del gato equivale a más o menos 7 años de un humano. Es decir, por ejemplo, 12 años de un humano, 12 años de un gato serían como 90 años más o menos de un ser humano. Pero lo que casi nadie se plantea es lo siguiente. El gato, desde su percepción, está viviendo mucho más que el humano, porque el gato no vive estipulado por un reloj, por un calendario. El gato no tiene un lunes, un martes, un miércoles, no tiene un enero, un febrero, un marzo, no piensa en qué pasará de aquí 2 meses o 5 años, no tiene ese reloj mental que lo arrastra hacia el pasado o hacia el futuro. El gato vive el momento, punto, y eso lo cambia todo. La media humana hoy en día es de 80, 90 años más o menos, pero a esos 80, 90 años, quítale lo siguiente, las 8 horas que pasas cada día trabajando en algo que no te gusta o que no quieres, las 7 u 8 horas que deberías dormir, pero que a veces no duermes, por lo que sea, no te deja dormir el estrés, la ansiedad, lo que sea. Con lo cual sumamos también las horas que estás mal por no haber dormido, los días que vives por obligación, que no haces lo que realmente te apetece, sino que debes hacer cosas por otras personas, amigos, familia, etc. Todo el tiempo también que estás solo en tu cabeza, preocupándote por lo que pasó o por lo que puede pasar. Si quitaras todos estos momentos y sumaras solo los momentos en los que estás de verdad presente en tu vida, en los que te habitas, en los que te sientes bien sin pensar en el reloj ni en el calendario, no vives 80 ni 90 años, porque no se trata de vivir,
se trata de sentirse vivo. Si haces los cálculos, verás que ese sentirse vivo es mucho menos tiempo de lo que vive realmente el gato o el perro. El gato duerme cuando su cuerpo se lo pide. Se tumba al sol sin ninguna culpa. Mira una sombra durante horas como si fuera un universo. Se va, vuelve, entra, sale, juega, corre, se para, hace lo que le da la gana en todo momento. No vive esperando el fin de semana, no vive esperando las vacaciones, no vive contando los días, no vive preocupado por el pasado ni anticipando el futuro. Simplemente vive el momento. Por eso, cuando tú te vas de casa 5 minutos y vuelves, te recibe de la misma manera que si hubieras estado fuera durante 10 horas. Porque el gato no mide ese tiempo, se pone feliz cuando te ve y punto. Por esa misma razón se puede pasar horas mirando un puntero láser, un punto en la pared, un reflejo, una mota de polvo, una mosca, sin sentir que está perdiendo el tiempo. El gato y el perro no pierden el tiempo, porque para ellos el tiempo no se pierde, el tiempo simplemente se habita en cada momento. Así que la pregunta de cuántos años vive el gato se debería quizá de hacer de otra manera. La pregunta real es, piensa en ello, ¿cuántos años vives tú cuando estás condicionado o condicionada por las normas del tiempo y de la sociedad? Sin duda, vives mucho menos que el gato. El gato vive feliz muchos más años que tú. Si el gato pensara como nosotros, seguramente diría, pobre humano, necesita vivir 90 años para sentirse bien, para encontrar la felicidad, y aún así muchos de ellos no lo consiguen. Y ese potencial de vivir al instante, en el momento, quizá no se haya descubierto del todo, no porque no exista, sino porque no da poder externo, no vende dependencia, no necesita intermediarios. Una mente que vive en el instante no se compra con promesas, no se controla con miedos, no se manipula con futuros que todavía no existen, no se encadena tampoco a pasados que ya han pasado, que no se pueden cambiar. Simplemente vive el momento, el aquí y el ahora. Y esto me lleva a la primera frase que antes te he mencionado sobre mi teoría. Acuérdate, cuando el hombre entienda que la mente es más rápida que la luz, podrá viajar en el tiempo. Eso es exactamente lo que estamos diciendo. Y no es solo que pueda viajar en el tiempo, es que ha creado el tiempo solo por el hecho de intentar medirlo, para saber de dónde venimos y a dónde vamos. Si no lo hubiera creado, nuestra mente podría estar en cualquier lugar, en cualquier sitio, en cualquier instante, en cualquier momento, y podría hacerlo por una razón muy simple. La mente como tal no existe, y esto no es algo que me invente. Hay varias corrientes filosóficas, científicas, teóricas, muy serias, que lo sostienen desde hace muchísimos años. Te voy a nombrar algunas de ellas. Edmund Husserl, un filósofo austrohúngaro, a principios del siglo XX, dijo que la mente no es medible porque no es una cosa, es el acto mismo de experimentar. Gilbert Ryle, un filósofo inglés, en el año 1949, si no recuerdo mal, llamó a la mente el fantasma de la máquina. Decía que la mente no existe como objeto, que la mente es la forma en la que descubrimos conductas, decisiones e interacciones. Roger Penrose, físico matemático británico, dijo en el año 2000 que la mente no existe como cosa, existe simplemente como proceso irrepetible. El científico Andy Clark y el filósofo David Chalmers, en el año 1998, en un artículo llamado La mente extendida, en la revista de filosofía Análisis, una de las más importantes del mundo, dijeron lo siguiente: la mente no está confinada dentro del cerebro. Los procesos mentales pueden extenderse fuera del cráneo, fuera del cuerpo, en nuestro entorno. Y por otro lado, no existe ninguna prueba científica que diga que la mente sea una cosa, un objeto, una identidad localizable, algo medible directamente. Con lo cual, eso significa que la mente puede estar en todas partes a la vez. Y aquí se cierra la estructura. No es que la mente viaje en el tiempo de forma literal,
es algo más radical y más cierto a la vez. La mente no viaja en el tiempo, la mente crea el tiempo para poder moverse dentro de algo. Si no hay tiempo creado, no hay desplazamiento. Si no hay desplazamiento, no hay antes y no hay después. Con lo cual no hay un lugar concreto a donde llegar, la muerte. La mente es más rápida que la luz, no porque vaya más deprisa, sino porque simplemente no necesita velocidad. La luz necesita espacio y trayecto. La mente aparece, percibe, organiza. Todo esto sin trayecto. La mente no es nada, no existe, y eso no es nihilismo, es precisión. Como hemos dicho antes, la mente no es una cosa, no es un objeto, no es una entidad localizable, es una función sin forma. Por eso, si no se hubiera creado el marco del tiempo, la mente no estaría ni aquí ni allí, ni antes ni después, estaría en todas partes a la vez. Porque lo que son partes solo existen cuando hay un espacio dividido, y el espacio dividido solo tiene sentido cuando hay tiempo. En ese estado no hay identidad fija, no hay historia, no hay muerte, no hay miedo, porque el miedo necesita secuencia, la secuencia necesita tiempo. Por eso, cuando el ser humano entienda esto, no viajará ni al pasado ni al futuro, saldrá del marco que los hace necesarios. Y ahí no hay preguntas, porque toda pregunta necesita siempre una distancia. Solo queda presencia, y desde ahí no hay ningún sitio al que ir. Con lo cual, si la mente no existe, si la mente no es nada, no se dirige hacia un tiempo o a un lugar. Y ahora viene algo importante. Si la mente no existe como masa, si no es nada, no se dirige hacia un tiempo o a un lugar. Solo necesita un lugar para poder materializarse, y ese lugar es el cuerpo. Eso significa que si toda esta mente es una que necesita de todos los cuerpos para materializarse, todos los cuerpos están conectados por la misma mente. Y si todas las mentes están conectadas, nos demuestran la existencia de otras cosas, de otros fenómenos, como por ejemplo la telepatía. Y eso es muy fácil de entender. ¿Por qué a veces piensas en una persona y en ese mismo instante te llama o recibes un WhatsApp de esa misma persona? Seguro que te ha pasado más de una vez. Incluso, ¿por qué a veces simplemente piensas en algo y sin que digas absolutamente nada, la persona que tienes enfrente dice lo mismo que tú estás pensando? Pues porque esta conexión mental es otra cosa que siempre hemos querido estudiar desde fuera, desde intentar que dos mentes externas conecten la una con la otra. El foco está equivocado. La conexión existe porque la mente es colectiva. Los fenómenos psíquicos que se dice que no existen, sí que pueden ser posibles, sí que pueden existir. Lo que pasa es que nosotros mismos hemos creado la propia imposibilidad al pensar que la mente solo está en el cerebro y que cada uno tiene la suya. Aquí tenemos 3 puntos clave de los que hemos hablado. La mente no es una cosa, no tiene forma, no tiene masa, no tiene localización. El cuerpo es un punto de manifestación, es la interfaz biológica para que esa función sin forma se exprese. Si la mente no es individual por naturaleza y la individualidad aparece al encarnarse, entonces la separación entre mentes no es absoluta, es funcional. Y hasta aquí esto no es magia, no es imposibilidad, es hipótesis ontológica. Y quiero dejar algo muy claro. No hablo de telepatía como leer pensamientos concretos a voluntad, ni un control mental como para dominar a otros, ni de poderes de un superhéroe. Eso sigue siendo una narrativa humana. Lo que encaja es algo más real. No son transmisión de pensamientos, sino sincronización de estados. Las mentes entran en resonancia cuando baja el ruido, cuando el ego no interfiere, cuando el cuerpo está regulado, cuando la atención es más limpia. Por eso, dos personas sienten lo mismo sin hablar. Alguien sabe algo que ha pasado antes de saberlo. Un grupo de personas entra en el mismo estado emocional sin saber por qué. Un líder afecta al estado interno de otros sin decir nada. Eso existe, eso se ha comprobado. Lo que pasa es que le hemos dado imposibilidad
al querer medirlo entre mentes separadas y al querer poseerlo usándolo como un poder. En cuanto alguien dice, esto me hace especial, esto me da control, esto me diferencia, el fenómeno se rompe, porque en ese momento deja de ser mente sin forma y vuelve a ser el ego queriendo dominar. Por esa razón no es constante, no es medible y no obedece al deseo directamente. La ciencia no valida todos estos fenómenos como poderes, pero tampoco puede negarlos como experiencia humana real, porque, repito, eso ocurre. Y entonces queda muy claro, no es que el ser humano tenga poderes ocultos, es que la mente, cuando deja de creerse separada, deja de comportarse como aislada. Y eso no da control absoluto, da responsabilidad, coherencia, presencia, influencia sin intención. No dominas a nadie, pero tampoco estás desconectado o desconectada de nadie. Y esto nos lleva a la siguiente pieza del puzzle que seguro te va a gustar. Si la mente es una y el cuerpo es un punto de manifestación, ¿qué es lo que realmente se define cuando hablamos de tu mente, de mi mente, de todas las mentes de las otras personas? Es muy fácil de entender. La mente, por decirlo de alguna manera, es como las ondas de radio, y el cuerpo sería el receptor, el recipiente, es decir, la radio. Pero es una radio con biología dentro de un organismo, es decir, con inteligencia y con emociones. Ese organismo es el que permite sentir, pensar, razonar, comparar, y dentro de esa mente colectiva, eso es lo que te hace ampliar y personalizar ese instante tuyo. Así que hay dos cosas por separado, pero que se unen. La mente como ondas y el cuerpo como receptor consciente. Las ondas no pertenecen a la radio, no pertenecen al cuerpo. Esas ondas, como la radio, se sintonizan. Si se rompe la radio, las ondas siguen ahí. Si cambias el dial, cambia lo que escuchas. Si hay interferencias, no es que no exista señal, es que no se recibe con total claridad. El cuerpo hace exactamente lo mismo, no crea la mente, la traduce. El cuerpo añade lo que la mente deslocalizada, fuera del cuerpo, no tiene, que son las emociones, la percepción, el dolor, el placer, el miedo, la intuición, la presencia. Eso es lo que personaliza el instante dentro de una mente colectiva. El cuerpo amplifica esas frecuencias, atenúa otras, distorsiona algunas, descubre matices únicos. Por eso nadie vive el mismo instante aunque esté en el mismo lugar. Y esto nos lleva a otra pregunta muy interesante. ¿Qué frecuencia estás sintonizando ahora mismo? ¿Y cuánta interferencia estás dispuesto o dispuesta a soltar para escucharla con claridad? La respuesta es mucho más amplia de lo que crees. Nos lleva a encontrar una explicación totalmente lógica en temas como por ejemplo la supraconciencia, de la que habla el doctor Manel Segarra Sanz, y su estudio de las ECM, experiencias cercanas a la muerte, y el llamado más allá, e incluso el espiritismo. Te lo detallo. Si cada receptor, es decir, cada cuerpo, añade nueva información por su biología, emociones, vivencias, pensamientos durante toda su vida, es un aprendizaje para la mente. Cuando el cuerpo fallece, esa información sigue en la mente colectiva, aunque no haya un recipiente. Vuelvo al ejemplo de la radio. Si la radio se apaga, no desaparece la información de las ondas. Las ondas siguen ahí, expandiéndose, buscando nuevos receptores. Más allá de esa mente colectiva, y el más allá es esa mente colectiva cuando no hay recipiente. Por eso las personas cuando tienen una ECM ven lo mismo. La parte de la mente junto a toda la información que ha aprendido a lo largo de su vida, saliendo del cuerpo para volver a la mente colectiva sin cuerpo. Por eso dicen haber visto y contactado con seres queridos que ya han fallecido, porque en esa mente colectiva va a pasar toda la información apropiada en cada cuerpo. Y como en esa mente colectiva no existe el tiempo ni la distancia, todo se conecta en el momento. Y eso nos dice también por qué todas las personas que han tenido una ECM han sentido pertenecer a todo el universo, a entender que son parte del todo. Es decir, cada persona
no solo vive, registra. Ese registro no se pierde porque no pertenece al cuerpo, sino a la red de la mente colectiva. Para que lo entiendas, es como una red social. La mente colectiva sería la red, Facebook, Instagram, la que tú quieras. Y cada persona sería un perfil dentro de esta red. Mientras estás aquí, vas dejando huella, publicas, compartes, reaccionas, conversas, opinas, subes recuerdos, creas vínculos con otras personas y todo eso queda registrado. Y cuando una persona muere, pasa algo muy interesante. Esa persona ya no entra más en la red social, ya no publica, ya no responde, ya no crea contenido nuevo, pero toda su información, mientras ha estado ahí, siguen sus mensajes, siguen sus fotos, siguen sus audios, siguen sus vídeos, siguen sus palabras, siguen sus conversaciones con los demás. No porque esté viva como cuerpo, sino porque lo que deja en la red no desaparece cuando el receptor se apaga. Y aquí está el punto importante. La red social no necesita ese perfil activo para que la huella siga existiendo. La huella queda integrada en el perfil. Y eso es lo que estoy diciendo con la mente colectiva, exactamente lo mismo. Cuando el cuerpo deja de funcionar, la biología se apaga. Pero la información vivida, la experiencia, la huella consciente no desaparece. La única diferencia entre ambas cosas es esta. Una red social es tecnología y servidores. La mente colectiva no es tecnología, no es un sitio físico. Pero la lógica deja la misma huella. Dejas de estar y aún así lo que fuiste, lo que viviste, lo que generaste, sigue formando parte de la red, de la mente colectiva. Y por esa misma razón, el espiritismo deja de ser hablo con los muertos y pasa a ser acceder a crear conexiones conscientes o inconscientes con la mente colectiva, en la que reside la memoria de cada ser fallecido. No es una identidad intacta esperando, sino una información vivida, una experiencia condensada, una huella consciente. Con lo cual, las ECM y el espiritismo siguen exactamente los mismos patrones. Disolución del yo en el momento en el cuerpo fallece, y en ese momento abandona el cuerpo y entra en la mente colectiva. Con lo cual, unidad, ya que todas las experiencias vividas de cada cuerpo vuelven a la mente colectiva, a la mente base, con más información. Hay ausencia del tiempo, hay comprensión sin palabras, hay amor sin neutralidad, todo ello sin juicio. No hay un lugar físico, pero todo apunta al mismo lugar, un lugar inexistente que al mismo tiempo está en todas partes. En una FM el receptor se apaga parcialmente, la mente deja de filtrar accediendo a la señal colectiva. Con lo cual las personas que tienen una FM no ven lo mismo por estar en un sitio, lo ven porque es la misma frecuencia a la que van. Y aquí volvemos al punto esencial. El ser humano ha estado siempre buscando respuestas fuera cuando realmente todas estas respuestas están dentro, están en la mente. El humano busca la inmortalidad, hemos hablado antes, pero ahora lo hace de otra forma. Busca subir la mente a un ordenador, copiar recuerdos, crear inmortalidad digital cuando esa red ya existe. La memoria en la colectividad no muere nunca, con lo cual somos inmortales. La mente es inmortal, el cuerpo no, pero la mente sí. El verdadero poder de la mente no es dominar, controlar o imponer, es encarnarse en el cuerpo. La mente ha sido capaz de construir un recipiente, el ser humano, para poder crecer, para poder sentir, para sentir emociones, para transmitir cada día más y más y más, con lo cual para ser cada día más potente. Necesitaba límite, fricción, sensación, emoción, vulnerabilidad, y eso es el cuerpo humano. No para dominar el mundo, para vivirse, para sentirse, para crecer. Cada cuerpo es un laboratorio de experiencia, cada vida una variación, cada emoción información nueva, con lo cual la mente no se hace potente eliminando el cuerpo ni escapando del mundo, se hace potente atravesándolo, captando la información de cada ser biológico, y por eso cada instante vivido con presencia, no con miedo ni con narrativa, es expansión real, no hacia afuera, hacia adentro,
Al final, no se trata de entenderlo todo, se trata de permitir que la mente siga explorándose a sí misma a través de una vida vivida de verdad dentro de cada humano, sin demostrar, sin justificar, sin huir, solo estando, solo existiendo. Y ahora quiero que pienses una cosa con total honestidad. Si tu mente está creando tu tiempo, tu biología y la forma en la que vives, ¿te estás hablando como alguien que quiere vivir de verdad o como alguien que ya se está despidiendo sin darse cuenta? Si todo esto te ha hecho pensar, si quieres aprender a manejar tu mente con herramientas reales para que no te maneje ella a ti, clica en el segundo link que hay debajo de este vídeo. Míratelo y decide si te apetece empezar a entrenar tu mente de verdad y a descubrir el gran potencial que tienes dentro. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí.